por decirlo de alguna manera, de este movimiento romántico. Estaba muy enamorado de Laura. Laura no sabía leer, pero sí que conocía las letras, con lo cual diseñó un tipo de letra muy legible, muy bonita, muy redondeada, y con esa letra están hechos los pergaminos. Cuando me vean que estoy en el escritorium, van pasando y yo les pondré el nombre, o familia tal, o fulanito y menganito, o sea, sus nombres para que quede personalizado con la fecha de hoy. Y bueno, yo creo que si, no sé si nos falta alguien más o no nos falta nadie más. ¿Faltan? Vale. Hola. Es el servicio. Solo comentar que era el queza rosado, que es nuestro rosado de aguja, de esta cosecha 2016. Aún no ha salido a la venta este vino y lo pondremos a la venta a finales de este mes. El vino está elaborado con Tempranillo y Cabernet. Para los que no nos conocéis, porque creo que hoy tenemos gente de Barcelona, ¿verdad? No sé si hay alguien de Madrid, de Zaragoza, de Huesca. Comentaros que estamos en Bodega Pirineos, que es una de las bodegas que un poco fundadoras del origen de Somontano, gracias a la cooperativa de viticultores que se inició aquí en el año 1964 y que gracias al ímpetu de 200 familias, yo siempre digo que esta bodega es una bodega familiar, porque al final, ¿verdad? Son muchísimas familias, ¿no? Y luego acabaremos con la Baja Edad Media. Y sobre todo nos va a interesar explicarles, mediante escenas teatralizadas con un guión preparado de antemano, pues cómo se trabajaba el vino en esta tierra del Somontano hace, tranquilamente, estamos hablando de unos 900, incluso 1100 años. No han cambiado tanto las cosas, evidentemente la mecanización ha hecho que las labores sean completamente diferentes, pero hasta hace cosa de unas décadas no se trabajaba de manera diferente, pero la forma de hacerlo era muy parecida a como se hacía en la Edad Media. Entonces vamos a ir explicándoles también en una de las escenas cómo se trabajaba el vino en aquella época. Y luego queremos hacer un pequeño, podemos decir, una pequeña confrontación de cómo era la identidad del vino, por un lado, en qué concepto del vino y de su cosecha y de su consumo tenían los cristianos en este territorio del Reino de Aragón y qué concepto del vino y de su consumo tenían los musulmanes, que era completamente diferente. Entonces, con dos escenas teatralizadas también le vamos a explicar cuál era la concepción del vino en aquella época. Bueno, ¿saben cuánta la cronología que puede tener el vino? ¿Se puede imaginar cuándo empezaron a cultivar vino? Sí, realmente es complicado, incluso anterior, pero no sabemos realmente cuándo comenzó a cultivarse. Sí que es cierto que el vino es un producto mediterráneo, es decir, probablemente surgió en el Oriente Medio y a partir de ahí se transfirió a todo lo que es el levante mediterráneo. En la península ibérica, en época ibérica, era famosa sobre todo por exportar, o por producir, más que exportar, por producir vino, aceite y trigo, era la tríada fundamental. Y fíjense si era importante que hasta los griegos, dentro de lo que son el Olimpo, le pusieron un dios al vino, el dios Baco, ¿verdad? ¿Les suena? De ahí viene la palabra bacanal, que no era otra cosa más que hacer una fiesta, una orgía gigante con mucho vino, por supuesto. Sin vino pues sería muy aburrido, entiendo, ¿no? Si no lo hubieran puesto bacanal, Los romanos también, por supuesto, tenían un dios homólogo al dios Baco, que era Dioniso, con lo cual eso implica que el vino como tal era un elemento fundamental en aquellas sociedades. De hecho, claro, hay que tener en cuenta que ahora, desde ya hace unos siglos que aparecieron las bebidas espirituosas, pues los efectos que nos pueden hacer, que nos pueda hacer el alcohol, el elenco de bebidas es muy amplio. Parece que el vino, aunque tiene su propia singularidad, pues ya ha quedado, pues bueno, pues también comparte con otras bebidas. Pero en épocas antiguas, en épocas históricas, el vino era algo fundamental para poder abstraerse. La bebida, es decir, los efectos del alcohol, la embriaguez, era el momento en que esas personas podían salir de esa línea de realidad y hacer cosas que quizás cuando iban sobrias no lo hacían. Algo fundamental, seguía produciéndose. Pero, como digo, como he dicho en la presentación, se producía mediante una serie de técnicas que por supuesto han quedado en desuso, pero que requerían, la verdad que, bueno, pues un trabajo titánico. El mayor problema que les voy a contar, ¿verdad? A los que producen vino, está Javier por ahí, que les voy a contar, a la gente que produce vino, el mayor problema a la hora de producir vino, ¿cuál creen ustedes que es?
Eso es evidente. Ya lo dábamos a vino. Es que el vino se oxida, se pique, se llama. Evidentemente, es un problema. ¿Saben? Con el contacto con el oxígeno, el vino, entonces cuando se producían grandes cantidades en épocas pretéritas del pasado, pues se daban cuenta que cuando lo tenían expuesto o lo tenían guardado, pues llegaba un momento que ese vino se agriaba, ¿no? Entonces, utilizaban muchas técnicas para que eso no sucediera. Se utilizaba, por ejemplo, se le echaba yeso al vino en la época romana. Eso está documentado, y en la Edad Media también. Se echaba yeso. Se le echaba también una cosa muy curiosa, que se ve que aguantaba mucho más tiempo el vino, que se le ponía agua de mar, agua marina, se le echaba ahí, y no sé cómo salía el vino, no tendríamos café, la cuestión es que era una de las cosas muy bien. Aquí nos vamos a un rosado, un color más pálido. Bueno, este tipo de proyectos responde a vinos muy internacionales. Estos vinos, por ejemplo, en las zonas de costa, Mallorca, todas esas zonitas funcionan muy bien, y según qué países de exportación también, ¿no? Entonces, lo vamos a degustar con unas migas. Vamos a ver qué es lo que nos aporta este vino, con esa suavidad, con esa complejidad, con esos aromas, ¿vale? Con estas migas con longaniza. Muy bien. Salud a todos. Para nosotros, fundamentalmente, nos gusta educar. La didáctica de un momento determinado nos parece fundamental, y si lo acompañamos con un buen vino, ¿verdad?, y una cena consistente y bien cuidada, pues mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, quiero empezar con una pequeña pincelada. Lo que ustedes tienen, creo que sí, lo tienen todos las mesas, sí. Ahí en el centro de la mesa ven que tienen un pan, ¿verdad? Sí, ¿no? Puede parecer que está ahí de adorno. No, de adorno. Bueno, les cuento un pequeño secreto. Las variedades de cereales que hoy día se cultivan no tienen nada que ver con las que se cultivaban en la Edad Media, fundamentalmente porque la genética de esas variedades han cambiado completamente, entre otras cosas porque hay grandes multinacionales que han ido cambiando la genética de una cuestión obvia, ¿vale? Una cuestión obvia comercial. Entonces, hace unos años el gobierno de Aragón recuperó una variedad de trigo que era la variedad que se cultivaba aquí en los siglos de la Baja Edad Media, 12, 13, 14, que ya no existía, es una variedad de trigo completamente extinta, entonces la recuperó mediante tecnología, y ese trigo ahora pues, permite hacer pan ecológico. De modo que lo que tienen ustedes en las mesas es un pan ecológico hecho con un trigo recuperado de la Edad Media. Van a ver que la consistencia es diferente, no tiene nada que ver con el pan de panificadora que estamos acostumbrados, que vamos, compramos €1 la baguette, ¿no? Es un pan completamente diferente, y hemos querido acompañarlo en esta experiencia.